El miércoles, 4 de marzo, a las 6:20 de la mañana, un hombre al que no conocía llamó al timbre de mi piso y me preguntó si Laura estaba dentro. No preguntó por la señora, no comprobó el apellido del buzón y tampoco parecía un repartidor. Dijo su nombre como lo diría alguien que ya había estado allí antes. Yo seguía descalzo, con el café todavía en la mano, cuando Laura apareció detrás de mí, vio al hombre y se quedó completamente quieta. Él también la vio. Durante un segundo ninguno de los dos habló, y entonces Laura hizo algo que todavía recuerdo mejor que cualquier explicación que vino después. Me quitó la puerta de la mano y salió al rellano para hablar con él sin dejarme escuchar. No intenté acercarme. Me quedé dentro porque aquella escena ya era suficientemente rara sin convertirme yo en el tipo que pega la oreja contra una puerta. Escuché voces bajas durante menos de un minuto, después pasos bajando por las escaleras, y Laura volvió a entrar con una cara que intentaba parecer enfadada pero que no conseguía ocultar el susto. ¿Quién era? Un pesado. Ya. ¿Qué pesado? Caminó hacia la cocina. Uno de la gestoría de la empresa. Miré el reloj del microondas. ¿La gestoría manda gente a casa a las 6:20 de la mañana? Tenía que recoger una documentación. ¿Y por qué ha preguntado por ti como si supiera dónde vivías? Laura abrió un armario, sacó una taza y se quedó mirando dentro del armario como si hubiera olvidado qué quería hacer. Porque le dieron la dirección. Aquello era posible. También era una explicación bastante mala. ¿Y la documentación? Entonces cerró el armario. Al final no la necesitaba. No contesté. Si hubiera seguido preguntando, probablemente habríamos discutido y ella habría utilizado la discusión para convertir el problema en mi forma de preguntar. La conocía lo suficiente para saberlo. Así que terminé el café, me vestí y me fui a trabajar 40 minutos antes de lo habitual. Durante todo el trayecto por Zaragoza pensé en algo muy concreto. Laura había salido al rellano sin preguntarle al hombre quién era. Lo había reconocido. A las 11 me llamó. ¿Sigues enfadado? No estoy enfadado. Pues lo parece. Estoy intentando entender por qué un hombre viene a buscar a mi mujer antes de que salga el sol. Hubo silencio. Ya te lo he explicado. No. Me has dado una respuesta. Colgó poco después. No fue una pelea seria, pero dejó una sensación rara porque Laura normalmente insistía hasta conseguir que yo aceptara su versión. Aquella mañana no insistió. Parecía preferir que yo siguiera dudando antes que entrar en detalles. A las 2 ocurrió la segunda cosa. Trabajaba coordinando reparaciones para varias comunidades de propietarios, así que pasaba buena parte del día entre edificios, presupuestos y técnicos. Había quedado con un fontanero en una finca de la calle Tarragona porque llevaban una semana con una pérdida de presión. Mientras esperaba en el portal, recibí una llamada de un número fijo. ¿Sergio Martín? Sí. Llamamos del depósito municipal. Tenemos un vehículo registrado a nombre de Laura Sánchez Martín. Pensé que Laura habría aparcado mal. ¿Qué ha pasado? El vehículo fue retirado anoche de una zona de carga y descarga. Para sacarlo necesitamos que venga la titular o una autorización. Me quedé mirando la puerta del ascensor. ¿Anoche? Sí. Entrada a las 23:48. El problema era sencillo, el coche de Laura estaba aquella mañana aparcado debajo de nuestra casa. Pensé que se trataba de un error de matrícula y se lo dije. La mujer comprobó los datos. Marca, modelo, color y matrícula. Era nuestro segundo coche, un Seat León gris que utilizábamos poco desde que Laura había empezado a ir al trabajo con una compañera. Ese coche está en mi garaje. Señor, aquí tenemos ese vehículo. Después de colgar bajé directamente al garaje del edificio donde trabajaba,
Entré en mi coche y conduje hasta casa. El SEAT no estaba. La plaza estaba vacía. Me quedé allí de pie varios segundos porque mi cabeza todavía intentaba reconstruir algo que ya era bastante simple. Por la mañana no había mirado realmente el coche. Había visto el vehículo gris de nuestro vecino aparcado 2 plazas más allá y mi cerebro había rellenado el resto. Laura llevaba diciendo desde el lunes que Mercedes, una compañera, la recogía para ir a trabajar porque estaban preparando un inventario y compartían horarios. En teoría, nuestro SEAT no se había movido desde el domingo. Volví al coche y llamé a Laura. ¿Dónde está el león? No respondió inmediatamente. ¿Por qué? Porque no está en el garaje. Otro silencio. Lo tiene mi hermano. Su hermano vivía en Huesca. ¿Desde cuándo? Desde ayer. Ayer cenaste conmigo y no mencionaste que tu hermano viniera a Zaragoza. No tengo que darte un informe cada vez que presto el coche. Aquella frase cambió la conversación. Laura nunca hablaba así sobre cosas normales. Si prestaba un destornillador al vecino me lo contaba. Si compraba una planta me mandaba una foto. Si su hermano aparecía en Zaragoza, normalmente terminábamos tomando algo juntos. ¿Dónde está tu hermano ahora? Trabajando. Perfecto. Porque el coche está en el depósito municipal de Zaragoza. Esta vez el silencio duró tanto que aparté el teléfono para comprobar si seguíamos conectados. Laura. Sí. ¿Quieres volver a explicármelo? Escuché gente hablando detrás de ella. Ahora no puedo. ¿Quién conducía nuestro coche anoche? Sergio, estoy trabajando. ¿Quién? Colgó. A las 4:30 fui al depósito municipal sin avisarla. No esperaba descubrir una infidelidad. En ese momento ni siquiera estaba pensando seriamente en otro hombre. Pensaba en una multa, en una mentira absurda y en que probablemente Laura había hecho algo que no quería contarme. La empleada me explicó que yo no podía retirar el vehículo porque estaba a nombre de Laura, pero me permitió confirmar los datos de la retirada. El coche había sido recogido en una calle del barrio de Las Fuentes, junto a una nave reconvertida en locales de ensayo, pequeños talleres y almacenes. Conocía la zona. No teníamos amigos allí. Laura no trabajaba allí. Su hermano tampoco. ¿Sabe quién llamó a la grúa? La mujer consultó algo. Policía local. ¿Hubo algún problema? Solo estacionamiento. Iba a marcharme cuando un operario que estaba entrando con unas llaves me preguntó qué coche buscaba. Se lo indiqué. El león gris. Sí. Lo señaló al fondo del recinto. Ese entró anoche. Miré hacia el coche. ¿Venía alguien dentro cuando lo recogieron? El hombre negó con la cabeza. No. Cuando llega la grúa ya no puede haber nadie. Después frunció el ceño. Aunque el propietario apareció unos minutos después. Sentí que algo se me cerraba en el estómago. ¿Laura? No sé cómo se llamaba. Era una mujer morena, 30 y tantos, más o menos así de alta. El operario volvió a negar. No. Guardó las llaves en el bolsillo. Era un hombre. No dije nada. Se enfadó bastante, continuó. Dijo que necesitaba sacar unas cosas de dentro antes de que cerráramos. ¿Qué cosas? El hombre me miró un momento, quizá preguntándose por qué aquello me importaba tanto. Una mochila y una chaqueta. Yo conocía cada chaqueta que había en nuestra casa. Y ninguna de las que usaba yo estaba dentro de aquel coche. Volví a mirar el SEAT detrás de la verja y pregunté lo único que ya no quería preguntar. ¿Cómo era ese hombre? El operario empezó a describírmelo. Y antes de que terminara, yo ya sabía exactamente a quién se refería.
El operario describió a un hombre de unos 40 años, alto, con barba corta, una cicatriz fina junto a la ceja izquierda y una chaqueta azul marino con el logotipo de una empresa de soporte informático. No necesitaba escuchar más porque conocía esa chaqueta, conocía la cicatriz y conocía al hombre. Se llamaba Álvaro Benítez y había estado 2 veces en mi casa durante el último año para revisar problemas del programa que Laura utilizaba desde el trabajo cuando hacía cierres desde casa. La primera vez estuvo casi 3 horas sentado en nuestra mesa del salón y yo incluso le preparé café porque Laura estaba desesperada con un fallo que le impedía enviar unos documentos. La segunda apareció un sábado por la mañana, arregló una conexión remota y se marchó después de bromear conmigo sobre el Zaragoza. Yo había hablado con él, había estrechado su mano y le había agradecido que resolviera un problema de mi mujer fuera de su horario habitual. Ahora aquel mismo hombre había dejado su mochila y su chaqueta dentro de nuestro coche a las 11:30 de la noche, en una calle donde Laura aseguraba no haber estado. Le pregunté al operario si podía recordar algo más y me dijo que Álvaro había insistido en abrir el vehículo para sacar sus cosas, pero que no se lo permitieron porque no figuraba como titular. Después añadió un detalle que terminó de quitarme cualquier posibilidad de inventar una explicación cómoda: Álvaro llevaba las llaves del SEAT en la mano cuando llegó la grúa. Me marqué del depósito sin llamar a Laura porque necesitaba comprobar una cosa antes de escuchar otra versión improvisada. Conduje hasta su empresa y aparqué frente a una cafetería desde la que se veía la entrada principal del edificio. No pretendía seguirla durante días ni convertirme en investigador privado, simplemente quería saber si salía del trabajo con Mercedes, como llevaba asegurando toda la semana, o si había otra explicación para que nuestro coche terminara en manos de Álvaro. A las 5:40 salió Mercedes sola, cruzó hacia un autobús y desapareció por la esquina. Laura salió 12 minutos después acompañada por Rubén, su jefe de almacén. Hablaron durante unos segundos junto a la puerta, él volvió al edificio y ella empezó a caminar en dirección contraria a la parada donde normalmente cogía el autobús. Yo avancé despacio con el coche, manteniendo suficiente distancia para no llamar su atención, hasta que la vi detenerse frente a un pequeño aparcamiento de una tienda de muebles. Álvaro estaba allí apoyado contra una furgoneta blanca de su empresa. Laura no pareció sorprendida de verlo. Se acercó directamente, discutieron durante menos de 1 minuto y después él abrió la puerta del acompañante para que subiera. No lo seguí mucho tiempo porque no hacía falta. Recorrieron unas calles y llegaron a la misma zona donde habían retirado nuestro SEAT la noche anterior. Aparcaron frente a la nave de locales de ensayo y talleres, y yo dejé mi coche casi al final de la calle. Desde allí vi a Laura bajar primero y a Álvaro sacar una llave de su bolsillo para abrir una puerta metálica lateral. Entraron juntos. Me quedé sentado con las manos sobre el volante y durante los primeros minutos todavía busqué explicaciones relacionadas con el trabajo, aunque cada una duraba menos que la anterior. Podía existir un servidor allí, un cliente allí o cualquier asunto técnico que justificara la presencia de Álvaro, pero Laura no trabajaba para él y había mentido sobre dónde estaba el coche, quién lo tenía, cómo llegaba al trabajo y por qué aquel hombre había aparecido en nuestra casa antes de las 7 de la mañana. Cuando uno intenta evitar una conclusión, empieza a aceptar explicaciones que normalmente le parecerían ridículas, y yo me di cuenta de que estaba haciendo exactamente eso. 40 minutos después salieron. Laura llevaba en la mano la misma bolsa de ferretería que yo había visto debajo del asiento del SEAT 2 días antes y que ella había dicho que pertenecía a su hermano. Álvaro cerró la puerta, se acercó a ella y ambos discutieron otra vez. No podía escuchar las palabras desde donde estaba, pero sí podía ver que Laura intentaba marcharse y que él le bloqueaba el paso sin tocarla. Finalmente ella señaló hacia la calle, dijo algo más y comenzó a caminar sola. Álvaro se quedó junto a la puerta con una expresión de enfado. Esperé a que Laura doblara la esquina antes de acercarme. No había preparado ninguna frase porque hasta ese momento mi intención seguía siendo confirmar hechos,
Pero cuando Álvaro me vio salir del coche cambió de expresión con tanta rapidez que su reacción me confirmó más de lo que podía explicar cualquier conversación. Sergio. Quiero las llaves de mi coche. Álvaro miró hacia la esquina por donde Laura había desaparecido. Esto no es lo que parece. No te he preguntado qué parece. Metió la mano en el bolsillo y sacó unas llaves. Reconocí inmediatamente el llavero rojo que Laura había comprado en Teruel durante un viaje familiar. Laura me lo dejó. Eso ya lo sé. Entonces deberías hablar con ella. Voy a hacerlo, pero primero quiero saber por qué estabas conduciendo mi coche anoche. Álvaro apretó la mandíbula y tardó varios segundos en responder. Tuvimos una reunión. ¿A las 11:30? Terminó tarde. ¿Y por qué apareció esta mañana en mi casa un hombre preguntando por Laura? Su cara cambió otra vez. ¿Quién? Aquella pregunta me interesó más que cualquier respuesta anterior porque, por primera vez, parecía realmente confundido. Le describí al hombre del rellano y Álvaro negó lentamente. No era nadie mío. Laura dijo que era de la gestoría. Álvaro soltó una risa breve que no tenía nada de divertida. Sergio, vuestra gestoría no tiene nada que ver con esto. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de decir. ¿Con qué exactamente? Miró hacia la puerta metálica, después hacia mí. Pregúntaselo a ella. Te lo estoy preguntando a ti. Álvaro respiró despacio y terminó entregándome las llaves. Yo no voy a arreglar vuestro matrimonio. No te he pedido que arregles nada. Entonces hazme caso y habla con Laura antes de venir aquí otra vez. Me marché sin empujarlo, sin insultarlo y sin darle la escena que quizá esperaba. Tenía rabia, pero también necesitaba conservar suficiente claridad para no regalarle a Laura la posibilidad de convertir mi reacción en el problema principal. Recuperé el SEAT al día siguiente después de que ella enviara una autorización firmada, y durante el trayecto desde el depósito noté algo extraño en la guantera. Faltaba una carpeta donde guardábamos recibos antiguos, pero había un sobredoblado detrás del manual del coche. Dentro encontré 3 facturas de material de obra, todas pagadas en efectivo, y una copia de un contrato de alquiler correspondiente a uno de los pequeños locales de aquella nave. El arrendatario no era Álvaro. Era Laura. El contrato había sido firmado el 17 de febrero, y en la última página figuraba un segundo nombre como persona autorizada para acceder al local. Leí aquel nombre 2 veces porque no era Álvaro Benítez. Era alguien a quien yo conocía bastante mejor. El segundo nombre del contrato era Daniel Martín, mi hermano mayor. Lo reconocí antes de terminar de leer el apellido porque durante años había firmado conmigo documentos familiares, seguros y trámites relacionados con nuestra madre. Daniel tenía 44 años, vivía a 20 minutos de nosotros y era una de las pocas personas a las que yo habría dejado entrar en casa sin avisar. Durante unos segundos pensé que podía existir una explicación relacionada con algún negocio suyo, porque trabajaba instalando persianas comerciales y conocía a gente que alquilaba pequeños locales, pero aquella posibilidad duró hasta que vi la fecha de la autorización. Daniel había firmado el documento el 18 de febrero, exactamente un día después de que Laura alquilara el local. Volví a guardar los papeles en el sobre, conduje hasta casa y pasé 20 minutos sentado dentro del SEAT antes de subir. Laura estaba preparando la cena cuando entré. No le enseñé el contrato. Dejé las llaves sobre la encimera y pregunté dónde había estado la noche anterior. Ella siguió cortando calabacín durante unos segundos antes de contestar. Ya te dije que trabajando. También me dijiste que tu hermano tenía el coche. Laura dejó el cuchillo. Sergio, no quiero discutir delante de la niña. Yo tampoco, así que cuando termine de cenar y se acueste vamos a hablar. Durante la cena apenas dijimos nada.
Nuestra hija habló de una exposición que tenían que preparar en clase y yo hice preguntas porque no quería que notara lo que estaba ocurriendo. Laura intentó participar, pero estaba pendiente de mí cada vez que movía una mano hacia el bolsillo. A las 9:15 acompañó a la niña a su habitación y tardó casi 40 minutos en volver. Cuando entró en el salón ya llevaba una chaqueta puesta. Voy a salir un momento. No. Se detuvo. No puedes decirme que no salga. Tienes razón, pero si cruzas esa puerta antes de explicarme por qué has alquilado un local con mi hermano, mañana hablaremos de esto de otra manera. Laura no respondió. Miró primero mi cara y después la mesa. Yo había dejado el contrato allí, abierto por la página de las firmas. ¿Has estado registrando mis cosas? Estaba en nuestro coche. Eso no te da derecho. ¿Quieres hablar de mis derechos o quieres explicarme por qué Daniel tiene acceso a un local que tú llevas semanas escondiéndome? Laura se quitó lentamente la chaqueta y la dejó sobre una silla. Daniel me estaba ayudando. ¿Con qué? Con un proyecto. ¿Qué proyecto? Quería montar algo por mi cuenta. Aquella respuesta habría tenido sentido si no hubiera acumulado 6 mentiras alrededor. Laura llevaba años hablando de dejar su empresa, pero siempre había descartado hacerlo porque decía que no quería asumir riesgos financieros. Le pregunté por qué había necesitado a Álvaro y por qué él tenía las llaves de nuestro coche. Laura dijo que Álvaro estaba ayudando con la parte informática del proyecto. Le pregunté entonces por qué lo había ocultado, por qué había inventado a Mercedes, por qué había dicho que su hermano tenía el SEAT y por qué un hombre desconocido había aparecido en nuestra casa a primera hora. Cada vez que respondía una pregunta aparecía otra cosa que no encajaba. Porque sabía cómo ibas a reaccionar. No sabías cómo iba a reaccionar porque no me contaste nada. Sergio, últimamente controlas todo. Me quedé mirándola. Dime una cosa que te haya prohibido hacer este mes. Laura abrió la boca y después la cerró. No se trata de prohibiciones. Entonces dime que estoy controlando. Siempre quieres saber dónde estoy. Porque llevas 3 semanas diciéndome sitios donde luego no estás. Ella levantó la voz y yo señalé hacia el pasillo para recordarle que nuestra hija estaba durmiendo. Laura bajó inmediatamente el tono. No quería que te metieras en esto. Daniel sí podía meterse. Él entiende algunas cosas que tú no entiendes. Aquella frase me molestó más de lo que esperaba. Entonces llámalo. Laura me miró. ¿Qué? Llama a Daniel ahora mismo. No voy a meterlo en una discusión matrimonial. Ya está metido porque su firma está en ese contrato. Laura negó con la cabeza. Esto es absurdo. Saqué mi móvil y marqué yo mismo. Daniel contestó al tercer tono. Puse el altavoz sobre la mesa. Sergio, ¿pasa algo? Estoy con Laura y tenemos delante el contrato del local de las Fuentes. El silencio de mi hermano fue inmediato. ¿Qué contrato? Miré a Laura. Ella se había quedado completamente inmóvil. El que firmaste como autorizado el 18 de febrero. Daniel tardó varios segundos. Sergio, ahora mismo no puedo hablar. Puedes hablar perfectamente. Estoy fuera. Te he hecho una pregunta sencilla. ¿Para qué utiliza Laura ese local? Laura se acercó para coger el teléfono, pero aparté la mano. Déjalo, Sergio. Quiero escucharlo de él. Daniel respiró al otro lado. No es asunto mío explicártelo. Aquella frase confirmó que sabía exactamente de qué hablábamos. Eres mi hermano. Precisamente por eso no quiero meterme. Ya te has metido. Laura empezó a caminar hacia el pasillo. ¿Dónde vas? A dormir. No hemos terminado. Se giró de golpe. Pues yo sí.
Entonces mañana le enseñaré el contrato a un abogado y veremos qué más hay firmado con dinero nuestro. Laura volvió a la mesa tan rápido que golpeó una silla con la pierna. No metas abogados. ¿Por qué? Porque no hace falta. Entonces habla. La vi mirar el teléfono, luego el contrato y finalmente la puerta del salón. Daniel seguía conectado, pero no decía nada. Yo entendí que ambos estaban esperando que el otro cometiera el primer error. Álvaro y yo estamos juntos, dijo Laura finalmente. No levantó la voz ni lloró. Lo dijo mirando la mesa. Sentí una presión seca en el pecho y tuve que apoyar ambas manos sobre el respaldo de la silla. ¿Desde cuándo? Desde febrero. ¿Te has acostado con él? Laura cerró los ojos durante un instante. Sí. No pregunté dónde ni cuántas veces porque no necesitaba detalles que luego tendría que recordar. Lo que necesitaba saber era por qué mi hermano estaba dentro de aquello. Daniel, ¿tú lo sabías? Mi hermano no respondió. Daniel. Sí. La palabra salió baja por el altavoz. Me quedé mirando a Laura. ¿Desde cuándo lo sabe? Laura no contestó. Te lo estoy preguntando. Daniel habló antes que ella. Sergio, hay algo más que necesitas saber antes de sacar conclusiones sobre mí. Acabas de admitir que sabías que mi mujer estaba con otro hombre. Lo sé, pero el local no se alquiló para que Laura se viera con Álvaro. Laura levantó la cabeza. Daniel, cállate. Mi hermano continuó. Y el hombre que fue esta mañana a tu casa tampoco trabaja en ninguna gestoría. Laura agarró el teléfono y terminó la llamada. Yo la miré durante varios segundos. ¿Quién era? Ella no respondió. Laura, ¿quién era ese hombre? Entonces cogió el contrato, arrancó la última página y dijo algo que convirtió la confesión de Álvaro en el problema más pequeño de aquella noche. Laura sostuvo la página arrancada del contrato entre los dedos y me dijo que el hombre que había llamado a casa era Víctor Salas, un asesor financiero que llevaba casi un mes ayudándola a separar dinero de nuestra cuenta común para poner en marcha un negocio con Daniel. Durante unos segundos me costó decidir qué parte de aquella frase debía preocuparme primero, porque acababa de admitir una relación con Álvaro y, al mismo tiempo, estaba reconociendo que había movido dinero de nuestro matrimonio sin decírmelo. Le pedí que dejara el papel sobre la mesa y me explicara exactamente cuánto había sacado. Laura respondió que no era dinero mío, sino una parte de los ahorros que consideraba suyos porque durante años había aportado su sueldo a la casa. Le recordé que la cuenta estaba a nombre de los dos, que la hipoteca, los gastos y los ahorros se habían organizado siempre juntos, y que nunca habíamos hablado de retirar una cantidad importante para un proyecto secreto. Ella empezó a repetir que pretendía devolverlo cuando el negocio funcionara, pero cada respuesta sonaba peor cuando la obligaba a concretar cifras. Primero dijo 15.000 euros. Después reconoció que habían sido 22.000. Cuando le pregunté si esa era la cantidad final, miró hacia el pasillo y terminó admitiendo 31.400 euros transferidos en 3 operaciones durante febrero. Entonces entendí por qué Víctor había venido tan temprano. Una de las transferencias había quedado bloqueada por el banco y Laura necesitaba firmar una documentación antes de que yo pudiera verla en el movimiento pendiente. ¿Daniel sabía lo de Álvaro? Sí. ¿Y aún así te ayudó a mover nuestro dinero? No mezcles las cosas. Las has mezclado tú. El dinero era para el negocio. ¿Y el local? Para el negocio. ¿Y Álvaro? Laura apretó los labios. Álvaro no tiene nada que ver con el dinero. Perfecto, entonces solo tengo una esposa que me engaña, un hermano que lo sabe y 31.000 euros que han salido de una cuenta conjunta sin una sola conversación conmigo. Ella levantó la voz y me acusó de estar reduciendo todo a números porque no quería escuchar por qué había empezado a verse con Álvaro.
Dijo que llevaba meses sintiéndose vigilada, que yo preguntaba demasiado y que cada decisión terminaba convirtiéndose en una conversación práctica. No discutí su percepción porque en ese momento no me interesaba ganar una discusión sobre nuestra convivencia. Le pregunté si alguna de esas cosas justificaba acostarse con otro hombre y ocultarme movimientos bancarios. Laura dijo que no, pero añadió inmediatamente que yo también tenía responsabilidad en que nuestra relación hubiera llegado allí. Esa última frase me hizo dejar de intentar entenderla. Cogí el contrato, guardé las facturas en el sobre y le dije que al día siguiente hablaría con el banco y con un abogado. Laura intentó impedir que me llevara los documentos porque, según ella, pertenecían a su proyecto. Le respondí que podía hacer copias y se los devolvería cuando tuviera asesoramiento. Entonces quiso quitármelos de la mano. No forcejeé. Dejé el sobre la mesa, saqué el móvil y fotografié cada página delante de ella. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Llamé a mi jefe, expliqué que tenía un problema familiar serio y pedí un día libre. A las 9 estaba sentado en una oficina bancaria hablando con una empleada llamada Irene que nos había atendido varias veces. No le conté la infidelidad porque no tenía ninguna utilidad. Le dije que había detectado movimientos importantes que yo no había autorizado y quería conocer exactamente qué podía hacer para proteger la parte de mis ingresos que todavía entraba en la cuenta. Irene revisó la documentación y me explicó qué operaciones podía cancelar, cuáles ya estaban ejecutadas y qué cambios requerían la firma de ambos. Seguí únicamente las opciones que podían hacerse de forma legal, abrí una cuenta individual para mi nómina, cambié las domiciliaciones personales que estaban a mi nombre y solicité que cualquier nueva operación conjunta que superara determinada cantidad requiriera autorización de los dos. No vacié la cuenta, no escondí dinero y no intenté dejar a Laura sin acceso a gastos domésticos. Mi intención era sencilla, a partir de ese momento ella no iba a financiar decisiones secretas con dinero que yo seguía ingresando como si nada hubiera ocurrido. La parte de la venganza que realmente le dolió ocurrió esa misma tarde y no tuvo nada que ver con gritos. El local de las Fuentes necesitaba muebles, herramientas y varios equipos que Laura había comprado utilizando una tarjeta adicional vinculada a mi actividad profesional, una tarjeta que yo le había dejado meses antes para emergencias familiares cuando la suya fallaba. Las facturas que encontré en el SEAT correspondían precisamente a esos gastos. Llamé al proveedor, expliqué que las compras habían sido cargadas a una tarjeta empresarial para un uso que yo no había autorizado y pregunté qué material todavía podía devolverse. Me dijeron que aceptarían lo que estuviera sin instalar y con los embalajes disponibles. Después consulté con el abogado que había conseguido localizar esa mañana, confirmé que los bienes pagados con aquella tarjeta debían quedar documentados y fui al local acompañado por Daniel, porque él figuraba como autorizado y accedió a abrirlo después de una conversación bastante desagradable. Allí había 2 mesas nuevas, 4 sillas, una impresora, estanterías metálicas todavía embaladas, cajas con lámparas y un ordenador que ni siquiera había sido configurado. Fotografié todo, hice una lista y contraté una furgoneta de portes para retirar únicamente los artículos que el proveedor confirmó como retornables. Daniel me miraba mientras los operarios cargaban las cajas. Esto es pasarte. No estoy rompiendo nada. Laura lleva semanas preparando el local. Con mi tarjeta. Te devolverá el dinero. También iba a devolver 31.000 euros y se olvidó de mencionarlo. Daniel dejó de discutir después de eso. Yo mismo cargué la impresora y una de las cajas pequeñas. Quería tocar aquello, levantarlo, sacarlo por la puerta y verlo desaparecer de un proyecto construido mientras yo pagaba la mitad de la vida cotidiana creyendo que seguíamos tomando decisiones juntos. No sentí satisfacción limpia, pero sí una tranquilidad concreta cuando el local quedó con las paredes desnudas y solo permanecieron los objetos que yo no tenía derecho a retirar. Dejé sobre una mesa una carpeta con copias de cada recibo,
el inventario firmado por los transportistas y la información del proveedor para que Laura pudiera comprobar que no faltaba nada. A las 7 de la tarde ella apareció mientras la furgoneta terminaba de cerrar las puertas. Bajó de un taxi, vio el local medio vacío y caminó hacia mí sin saludar a Daniel. ¿Qué has hecho? He devuelto lo que pagaste con mi tarjeta. Estás destruyendo mi trabajo por despecho. Estoy recuperando gastos que nunca autoricé. Sabías que quería montar algo mío. Sabía que alguna vez lo habías pensado, no que ibas a hacerlo a escondidas mientras te acostabas con el técnico que estaba ayudándote. Laura miró alrededor y entendió que no podía acusarme de haber roto o robado nada porque todo estaba documentado. Entonces cambió de estrategia y dijo que aquella noche se marcharía de casa con nuestra hija. Le respondí que nuestra hija no iba a convertirse en una herramienta dentro de la discusión y que cualquier cambio importante tendría que hablarse con calma y, si era necesario, con asesoramiento legal. Laura se quedó callada, sacó su teléfono y escribió un mensaje. Un minuto después, el móvil de Daniel vibró. Mi hermano leyó la pantalla, me miró y guardó el teléfono demasiado rápido. Enséñamelo. No es asunto tuyo. Después de esta semana, esa frase ya no funciona conmigo. Daniel no quiso hacerlo. Laura tampoco dijo nada. Entonces comprendí que todavía estaban protegiendo algo juntos, y por primera vez desde que había empezado todo, Álvaro ya no parecía ser la persona que más me había mentido. Daniel no quiso enseñarme el mensaje, así que dejé de insistir delante de Laura y esperé a que los transportistas terminaran de sujetar las últimas cajas. Cuando la furgoneta se marchó, mi hermano se quedó junto a su coche sin saber si acercarse a mí o seguir fingiendo que todo aquello no tenía relación con él. Laura entró en el local, comprobó las estanterías vacías y empezó a fotografiar cada rincón como si necesitara reunir pruebas de algo que yo había documentado mejor que ella. No discutí más porque ya había entendido que cada conversación con los dos terminaba igual, respondían únicamente a lo que yo podía demostrar y escondían cualquier cosa que todavía no conociera. Me acerqué a Daniel y le dije que necesitaba hablar con él a solas aquella misma noche. Él respondió que no era buen momento. Le expliqué que el buen momento había terminado cuando decidió ayudar a mi mujer a ocultarme una relación y 30.000 euros. Laura salió del local al escucharme y dijo que Daniel no me debía explicaciones sobre asuntos privados. Aquello me confirmó que el mensaje no tenía nada que ver con el negocio. Esta noche vienes a casa, le dije a Daniel. Si no vienes, mañana le cuento a mamá exactamente qué has estado haciendo. Daniel me miró con una cara que no le veía desde adolescentes, cuando sabía que había hecho algo y todavía calculaba cuánto podía ocultar. No metas a mamá. Entonces ven. Laura se acercó. Sergio, deja de amenazar a todo el mundo. No estoy amenazando a nadie, estoy dejando de colaborar con vuestras mentiras. Volví a casa antes que ellos. Nuestra hija seguía con mi suegra porque Laura le había pedido que la recogiera del colegio después de decirle que nosotros teníamos una reunión de trabajo, otra mentira pequeña que en una semana normal me habría molestado y que ahora apenas ocupaba espacio. Llamé a mi suegra y le dije que habíamos tenido una discusión seria y que prefería que la niña durmiera aquella noche allí para no escuchar nada. No le di detalles. Después preparé 2 cafés que nadie terminó tomando y puse sobre la mesa las fotografías de las transferencias, el contrato del local y una hoja donde había escrito las fechas que ya conocía. Laura llegó primero. Daniel apareció 20 minutos después. Se sentaron separados. Aquello me llamó la atención porque durante toda mi vida mi hermano había sido de los que se sentaban cerca cuando quería tranquilizar a alguien. Esa noche dejó una silla vacía entre él y Laura. Quiero saber qué mensaje te ha enviado, dije. Daniel miró a Laura. No hace falta. Entonces quiero saber qué estáis escondiendo. Laura contestó antes.
Nada relacionado con Álvaro. Eso ya no me tranquiliza. Daniel apoyó los codos sobre la mesa. Laura quería venderte una parte del negocio cuando estuviera funcionando. Miré a los dos. ¿Qué negocio? Laura empezó a explicar que pretendía crear una pequeña empresa de gestión administrativa para talleres, comercios y autónomos, algo que pudiera llevar desde el local y que le permitiera dejar su trabajo actual. Dijo que Daniel iba a encargarse de conseguir clientes entre constructores y pequeños negocios que conocía, mientras Álvaro instalaría programas y equipos. Aquella parte era razonable, incluso bastante sencilla. Precisamente por eso no entendía por qué había necesitado convertirla en una operación secreta. ¿Y por qué no decírmelo? Laura se removió en la silla. Porque no queríamos que dijeras que era una mala idea antes de empezar. ¿31.000 euros para evitar una opinión? Sabíamos que ibas a pedir presupuestos, cuentas, previsiones y garantías. Eso se llama preguntar antes de gastar dinero familiar. Daniel intervino. Yo le dije que podía funcionar. Entonces podrías haber invertido tu dinero. Mi hermano no respondió. ¿Cuánto pusiste tú? Daniel miró hacia la mesa. Nada todavía. Solté el aire despacio porque acababa de encontrar otra parte que no encajaba. Entonces Laura pone nuestro dinero, tú apareces como autorizado y, si funciona, participas. No era así. Explícame cómo era. Daniel empezó a decir que iba a aportar trabajo, contactos y varios meses sin cobrar. Le pregunté quién sería propietario legal del negocio. Laura dijo que todavía estaban organizándolo. Saqué mi móvil y busqué una fotografía que había hecho al contrato. En una de las facturas aparecía un nombre comercial que no había considerado importante porque pensé que era provisional. Se lo enseñé. ¿Quién registró esto? Daniel no respondió. Laura tampoco. El nombre comercial estaba inscrito a través de una sociedad limitada creada 2 semanas antes. La administradora única era Laura. El socio con una participación del 40% era Daniel. Así que sí había propiedad organizada. Laura intentó explicarme que aquello era temporal y que pensaban modificarlo cuando la empresa empezara a facturar. Pregunté qué porcentaje pensaban ofrecerme por los 31.000 euros que habían salido de nuestra cuenta. Ninguno tenía una respuesta preparada. No queríamos que fuera socio, dijo Daniel finalmente. Laura cerró los ojos. Aquella frase dejó la habitación completamente quieta. ¿Entonces qué quería decir eso de venderme una parte después? Daniel se dio cuenta de que acababa de contradecir la versión inicial. ¿Me he explicado mal? No. Te has explicado perfectamente. Laura empezó a hablar más rápido. Dijo que el dinero podía considerarse un préstamo, que pensaba devolverlo y que nunca había querido perjudicarme. Le pregunté dónde estaba documentado ese préstamo. No existía documento. Le pregunté qué pasaría si el negocio fracasaba. Respondió que no pensaba fracasar. Le pregunté si Álvaro sabía que el capital salía de nuestra cuenta común. Dijo que sí. Le pregunté si sabía que yo no conocía el proyecto. Esta vez tardó más. Sí. Me levanté de la mesa y fui hasta el dormitorio porque necesitaba unos minutos sin escuchar otra explicación. No rompí nada ni levanté la voz. Abrí el armario y saqué una maleta pequeña. Laura apareció en la puerta. ¿Qué haces? Voy a dormir unos días fuera. No tienes que irte. No puedo dormir aquí contigo como si mañana fuéramos a arreglar esto durante el desayuno. Laura se acercó. Sergio, sé que lo de Álvaro fue una barbaridad. No quiero detalles. Pero tienes que entender que terminó. Me giré. ¿Cuándo terminó? Laura dudó. Ayer. Ayer estabas con él en el local.
precisamente para terminarlo. Entonces dime una cosa y no me mientas por última vez. ¿Cuándo empezó de verdad? Se sentó en el borde de la cama. En enero. No febrero. Le pregunté cuántas veces se habían visto fuera del trabajo. Laura dijo que no llevaba la cuenta. Le pregunté si había ocurrido en nuestra casa. Negó inmediatamente. Le pregunté si nuestra hija había estado alguna vez cerca mientras Álvaro estaba con ella. Volvió a negarlo. Esa respuesta sí la creí porque Laura reaccionó con una firmeza distinta. Después le pregunté por qué Daniel la había ayudado sabiendo todo aquello. Laura empezó a llorar sin hacer ruido. Porque yo se lo conté cuando ya no sabía cómo salir de esto. ¿Y su manera de ayudarte fue alquilarte un local? No. ¿Entonces qué hizo? Laura se secó la cara y miró hacia el pasillo, donde Daniel seguía sentado. Me prestó algo que nunca debería haberme prestado. Daniel apareció detrás de ella. Laura, no. Yo miré a mi hermano. ¿Qué le prestaste? Daniel se quedó quieto durante varios segundos. Mi nombre. No entendí. ¿Para qué? Laura respondió antes de que él pudiera detenerla. Para que Álvaro creyera que yo ya había iniciado el divorcio. Aquella frase me hizo cerrar la maleta sin terminar de guardar la ropa. ¿Qué significa que creyera eso? Laura levantó la vista. Significa que Álvaro no sabía que yo seguía viviendo contigo como tu mujer. Y entonces Daniel añadió que eso tampoco era lo peor que Álvaro creía sobre mí. Daniel tardó varios segundos en explicar lo que quería decir porque Laura intentó interrumpirlo 2 veces. Al final fue mi hermano quien habló primero. Álvaro creía que yo llevaba meses viviendo fuera de casa, que Laura y yo habíamos decidido separarnos y que la única razón por la que todavía no existían papeles era nuestra hija. Para sostener esa historia, Laura le había enseñado mensajes que Daniel le mandaba fingiendo hablar conmigo sobre una supuesta separación. Mi hermano había aceptado participar porque Laura le aseguró que necesitaba tiempo para terminar con Álvaro sin que él apareciera en casa ni montara problemas en el trabajo. Lo que Daniel no sabía al principio era que Laura seguía viéndose con él mientras utilizaba aquella mentira. Cuando finalmente lo descubrió, ya había firmado documentos del negocio y había quedado unido a todo aquello. Escucharlo no mejoró nada. Mi hermano no se había acostado con mi mujer ni había organizado la relación, pero había elegido protegerla a ella cuando debería haber venido a mi casa y haberme contado lo que sabía. Le dije que se marchara. Daniel intentó disculparse y me pidió 5 minutos más, pero yo ya había escuchado suficiente para una noche. Sergio, pensé que estaba evitando que aquello empeorara. Lo empeoraste cada vez que me miraste a la cara y decidiste seguir callado. Es tu mujer y pensé que debía darle la oportunidad de arreglarlo. No era tu decisión. Daniel bajó la cabeza. Lo sé. Quiero que te vayas. Cuando cerró la puerta, Laura siguió sentada en el borde de la cama. Me preguntó si de verdad pensaba marcharme aquella noche. Le respondí que sí y terminé de guardar ropa para varios días. Ella empezó a decir que podía dormir en el salón, que podíamos hablar con calma y que nuestra hija no tenía por qué notar nada todavía. Le expliqué que nuestra hija no iba a recibir detalles que no le correspondían, pero tampoco pensaba fingir una convivencia normal durante semanas. Laura me preguntó si quería divorciarme. No contesté inmediatamente porque hasta ese momento había estado reaccionando a hechos nuevos cada pocas horas y no quería decidir un matrimonio de 11 años solo por necesidad de responder algo. Le dije que al día siguiente hablaría otra vez con el abogado, separaría nuestras finanzas de la forma correcta y pediría información sobre una separación. Si después de hacer eso quería intentar terapia de pareja, ya lo decidiría sin presión. Laura se levantó y me agarró del brazo, no con fuerza, sino como si necesitara impedir que terminara de cerrar la maleta.
No quiero perderte por Álvaro. No me estás perdiendo por Álvaro. Entonces dime por qué. Porque durante semanas necesitaste que demasiadas personas supieran la verdad para asegurarte de que yo fuera el único que no la supiera. Laura soltó mi brazo. Aquello fue lo último que le dije esa noche. Los siguientes 10 días fueron menos ruidosos y mucho más útiles. Me instalé temporalmente en el piso de un compañero que tenía una habitación libre porque su hijo estudiaba fuera. Hablé con el abogado, reuní todos los movimientos bancarios y documenté qué gastos pertenecían al negocio de Laura. Ella devolvió parte del dinero utilizando unos ahorros personales y aceptó firmar un reconocimiento de deuda por el resto. También dejó por escrito que el negocio era exclusivamente suyo y de Daniel, sin ninguna participación mía ni obligación relacionada con préstamos futuros. Mi pequeña venganza terminó siendo bastante menos espectacular que cualquier cosa que habría imaginado durante las primeras horas. Retiré legalmente mi dinero de un proyecto que me habían ocultado, cancelé la tarjeta adicional que habían utilizado, devolví el material que podía devolverse y dejé que Laura y Daniel continuaran únicamente con lo que estuvieran dispuestos a financiar ellos mismos. No llamé a su empresa, no publiqué mensajes y no fui a buscar a Álvaro. Cuando la rabia bajó un poco, comprendí que perjudicar su trabajo también podía afectar a nuestra hija y complicar una separación que ya era bastante difícil. Álvaro apareció una última vez el 18 de marzo. No vino a casa. Me llamó desde un número desconocido y me pidió hablar conmigo en una cafetería junto al Parque del Agua. Acepté únicamente porque quería cerrar una duda. Llegó antes que yo y, cuando me senté, empezó disculpándose. Me enseñó algunos mensajes de Laura donde ella decía que yo ya no vivía con ella y que nuestra separación estaba decidida. No necesitaba conservarlos porque ya sabía que mi matrimonio no dependía de demostrar si Álvaro había sido engañado también. Le pregunté una sola cosa. ¿Sabías que seguíamos compartiendo cama? Álvaro negó. Creía que dormías en casa de tu hermano desde enero. Aquella respuesta coincidía con lo que Daniel había contado. Entonces ahora ya sabes suficiente. Laura me dijo ayer que quiere arreglarlo contigo. Eso es asunto nuestro. Álvaro asintió y no volvimos a vernos. La última conversación con Laura ocurrió el 27 de marzo, en una sala pequeña del despacho de mediación familiar que nos recomendó mi abogado. Elegí aquel sitio precisamente porque ninguno de los dos podía levantarse para preparar café, cerrar una puerta o convertir la conversación en otra noche interminable dentro de casa. Laura había cortado todo contacto personal con Álvaro y había empezado terapia individual. Me dijo que estaba dispuesta a entregar contraseñas, ubicación y cualquier cosa que yo pidiera para reconstruir confianza. Le respondí que no quería convertirme en alguien que necesitara comprobar dónde estaba su esposa para poder dormir tranquilo. Aquello no era el matrimonio que yo quería conservar. Entonces ya has decidido divorciarte. He decidido separarme. Laura bajó la mirada hacia sus manos. ¿Hay alguna posibilidad después? No te voy a prometer algo para que estés tranquila. ¿Todavía me quieres? La pregunta me costó más que todas las demás. Sí, pero eso no arregla lo que has hecho. Laura empezó a llorar y yo tuve que mirar hacia la ventana durante unos segundos porque también tenía ganas de hacerlo. No sentía odio. Eso era precisamente lo incómodo. Podía recordar 11 años buenos y, al mismo tiempo, saber que volver a casa esa tarde sería una decisión que tomaría por miedo a perderlos, no porque confiara en ella. Firmamos una separación provisional, organizamos los tiempos con nuestra hija y acordamos vender mi parte del coche que casi no utilizábamos. Daniel renunció a su porcentaje del negocio semanas después y devolvió a Laura lo que había gastado en los trámites. Con mi hermano no recuperé la relación que teníamos. Seguimos hablando por nuestra madre y por cuestiones familiares, pero ya no le cuento ciertas cosas y él sabe por qué.
Al terminar marzo entendí algo bastante sencillo: el peor daño no había sido descubrir que Laura se acostaba con Álvaro. Lo que realmente terminó nuestro matrimonio fue comprobar cuántas decisiones había tomado pensando que yo podía enterarme después y adaptarme. No sé si dentro de un año Laura y yo seremos capaces de tratarnos como amigos, pero sé lo que ocurrirá mañana. Recogeré a nuestra hija del colegio, iremos a cenar juntas las 3 personas que seguimos siendo familia aunque el matrimonio haya terminado, y después volveré a mi piso nuevo sin revisar teléfonos, matrículas ni contratos escondidos. Por primera vez en semanas, eso me parece suficiente.